El libro de los Salmos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y dice también que en tu luz veremos, en la luz veremos tu luz. Pero también sabemos que la Biblia contiene aquello a lo que pudiéramos denominar, entre comillas, puntos oscuros, es decir, afirmaciones, eventos, personajes que nos generan duda y para los cuales no provee mayor información. Debemos aclarar que estos puntos oscuros siempre giran en torno a cuestiones secundarias, incluso triviales, pero eventualmente aparecen en contextos relevantes. Esta es seguramente la razón por la que la tradición judía se afirma que antes de que venga el Mesías vendrá el profeta Elías para aclarar todas las dificultades de la ley. Desde el principio mismo de la historia de la revelación quedó manifiesto que Dios se reserva cuestiones de las que Moisés nos dice en Deuteronomio 29:29: las cosas ocultas pertenecen al Señor, pero las reveladas a nosotros y a nuestros hijos para que cumplamos las palabras de esta ley para siempre. Para un servidor, uno de los personajes bíblicos más desafiantes es Salomón, hijo de David. Salomón es descrito en la Biblia como el hombre más sabio del mundo, que terminó, sin embargo, viviendo de una manera muy poco sabia. Terminó sus días entre la ausencia de juicios de valor de los cronistas sagrados y las evidencias del juicio divino para sus acciones, como lo encontramos en el texto de la Escritura. ¿Cómo pudo Salomón llegar a esto? Les invito a considerar las respuestas que el texto nos ofrece. Como veremos después, hermanos, la experiencia y la Biblia nos enseñan que, como en la música, los sonidos y los silencios de la Biblia tienen valor. Cuando la Biblia dice algo con claridad, tiene razón para decirlo. Podemos recordar aquel texto: el justo por la fe vivirá, que se repite 4 veces en las Escrituras, en diferentes contextos, pero es un asunto de capital importancia considerarlo. Fue el acta de nacimiento de Martín Lutero y el detonador de la Reforma Protestante. Pero cuando, por lo contrario, el autor sagrado guarda silencio, tiene sus razones, y por eso podemos recordar la cantidad, las decenas de referencias que hay en el Nuevo Testamento a David, en tanto que Salomón solamente es mencionado 3 veces. Es sintomático. Nuestro tema se titula Una vida incomprensible, y hay cuando menos 3 ideas en el relato que podemos considerar. La primera de ellas es que fue una vida de privilegios. En la historia sagrada, el nombre Salomón es sinónimo de sabiduría, riqueza y poder. La tradición judía afirma que se equiparaba a David su padre, diciendo que lo que fue escrito de David fue escrito también de Salomón. David reinó 40 años, Salomón reinó 40 años. David escribió libros, Salomón escribió libros. David edificó un altar, Salomón edificó un altar. Con estas palabras se comparan los logros y la grandeza de los llamados arquitectos del siglo de oro de la monarquía hebrea. Es un siglo sin precedentes que sirvió de referencia para la era mesiánica, según Ezequiel 34:23. Pero David y Salomón no fueron exactamente iguales. Guardando el sentido de proporción, Salomón fue a David lo que Felipe II fue a Carlos V. Carlos V fue un guerrero, Felipe II fue más bien un administrador. Una visión más clara de esta realidad se presenta en un cuadro titulado Carlos V y Felipe II, de Manuel López Vázquez, del que alguien dijo: el emperador luce armadura, cubiertos sus hombros con una capa roja, un manto de armiño y sobre todo la medalla de un toisón de oro, el cetro dorado en la mano izquierda, la espada en la derecha, junto a la corona imperial que reposa tras el monarca, y el yelmo emplumado correspondiente a su rango. Sentado frente a él, Felipe II es observado por su padre. Viste media armadura y espuelas doradas en sus talones, mientras que su mano derecha descansa sobre el orbe como heredero del vasto territorio que heredó de su padre, y a la izquierda dice
porta el bastón del mando real. Y es cierto, Carlos V fue un rey guerrero, un rey que iba a la batalla incluso, y hubo una batalla en Innsbruck en donde los luteranos casi toman prisionero a Carlos V, pero al final el general protestante decidió dejarlo escapar. Y cuando le preguntaron por qué lo dejaste escapar, dice: ¿dónde hay una jaula para esconder un pájaro de ese tamaño? O sea, va a ser un problema más grande tenerlo preso que dejarlo un día más para combatir. Y lo dejó escapar, abrieron el cerco, Carlos V pudo escapar, sufriendo dolores de gota en un camisón de dormir, montado a caballo, escapando de tropas luteranas. Felipe II fue un administrador. Y hay algo parecido entre David y Salomón. La diferencia entre David y Salomón empezaba, sin embargo, desde la cuna misma. David era un hombre del campo que creció cuidando el rebaño de su padre y aprendió a sobrevivir a depredadores humanos y animales. Salomón, en cambio, creció en un palacio, en una atmósfera de seguridad, dotado con toda clase de privilegios. El primero de ellos fue la sabiduría. Fue un verdadero erudito. Compuso 3000 proverbios, 5000 cantos, realizó estudios de zoología, de botánica, disertó sobre la vida humana y sus propósitos y escribió 3 libros de la Biblia. Hasta el presente se le recuerda por su apelativo, el sabio Salomón, lo que nos lleva a la pregunta: ¿qué es la sabiduría? Una definición muy general nos diría que sabiduría es toda habilidad extraordinaria. En la palabra de Dios encontramos, hermanos, situaciones en las que una persona puede ser considerada sabia, aunque sea sabia para lo malo. Usted recordará el relato en donde uno de los hijos de David, llamado Amnón, viola a su media hermana llamada Tamar, y dice la Biblia que Amnón tenía un primo que era un hombre, Reina Valera 60 traduce astuto en extremo. El texto hebreo dice Jajam Meod, sabio en extremo, es decir, era un hombre sabio aunque fuera para lo malo. Toda habilidad extraordinaria. Hay varios tipos de inteligencias. Hay inteligencia manual, hay personas que pueden hacer cosas increíbles con sus manos. Platicaba con mi hermano Braulio, no es comercial, pero él es joyero, y platicaba y le decía: los joyeros son dibujantes, pero dibujan en tercera dimensión, en 3 dimensiones. Nosotros dibujamos en 2, en un papel, y ellos lo llevan a la tercera dimensión, y tienen esa habilidad, y no cualquiera puede hacer que su trabajo luzca tan hermoso. Mi hermano Javier le hace la carpintería y trabaja muy bien con la madera. Es decir, es una forma de inteligencia. No tiene que ver necesariamente con una cuestión intelectual. Hay varios tipos de habilidades, y en la Biblia la sabiduría es cualquier habilidad extraordinaria. Pero es evidente que esta definición se queda corta, porque a la luz de la Biblia la sabiduría tiene una esencia relacional y abarca el espectro de nuestros vínculos con Dios, con nosotros mismos, con el prójimo y con las cosas. Debo aclarar, hermanos, que solemos confundir sabiduría con conocimiento, pero Martin Lloyd-Jones, un predicador británico del siglo pasado, nos recuerda que aunque hay un parentesco entre ambos conceptos, no son exactamente lo mismo. La fuente del conocimiento es el estudio, el de la sabiduría, el discernimiento. El conocimiento es discursivo en su carácter, la sabiduría es intuitiva. El conocimiento es generalmente teórico, la sabiduría es práctica. El conocimiento se adquiere mediante el estudio, la sabiduría parece estar latente en algunos. El conocimiento como tal no le preocupa la vida, pero la sabiduría quiere vivir y trabajar para la vida. En el conocimiento la mente actúa de forma independiente a la voluntad. En la sabiduría se preocupa para que la mente se subordine a la voluntad. En otras palabras, que la sabiduría sea la mano derecha del conocimiento. Sabemos, hermanos, y podemos recordar a madres, abuelas, a bisabuelas con 3er año de primaria y siendo mujeres sabias, mujeres que jerarquizaban los valores de la vida
y enseñaban a sus hijos: lo 1 es 1, lo 2 es 2, lo 3 es 3, lo importante es que hagas esto, que tengas buen testimonio, que te superes, y no eran personas que llegaran a esas conclusiones por su academia, llegaban porque la sabiduría es intuitiva y es producto también de la experiencia. Salomón fue bendecido también con riqueza y poder, de lo que el cronista sagrado dice: el peso del oro que llegaba a Salomón en un año eran 22 toneladas con 600 kilos, sin contar las mercaderes y las mercancías de los comerciantes, de los reyes de Arabia, de los gobernantes de la tierra. El rey Salomón hizo escudos grandes y pequeños de oro y para ponerlos en su palacio. Hizo además un trono de marfil, lo revistió de oro puro. Había 6 gradas hasta el trono, y por detrás y en la parte superior del trono era rodeada con brazos en cada uno de los asientos y 2 leones al pie de sus brazos. 12 leones, 2 a cada lado en cada estrado, estaban a los lados del trono de Salomón, y nunca se había visto un trono así. Todos los vasos de beber eran de oro. La plata se consideraba algo corriente. Dice la Biblia que además le traían presentes sus vecinos, los otros reyes, objetos de plata, de oro, vestidos, armas, especias, caballos, mulos, y año tras año su flota regresaba y traía estas riquezas. Tenía 1,400 carros de guerra, 12,000 de a caballo, y los situó en ciudades junto en lugares fortificados. Dice: el rey hizo que la plata fuera tan común en Jerusalén como las piedras, e hizo que el cedro abundara como los sicómoros que están en el llano. Estamos hablando de un tiempo de riqueza sin precedentes. El pueblo de Israel, esa casa de servidumbre que había salido de la tierra de Egipto, había llegado a la cúspide de su poder. Las riquezas, hermanos, es claro, y la Biblia lo enseña, pueden ser un signo de la bendición de Dios. El Señor bendijo a Salomón con ellas, a pesar de que éste no las buscó. Usted recordará esa visión en la que Dios le dice a Salomón: pídeme lo que quieras. Y Salomón le pide sabiduría para reinar sobre Israel, y Dios le dice: por cuanto no pediste riquezas, ni largura de días, ni la vida de tus enemigos, te daré todas estas cosas, además de la sabiduría. En la Biblia la riqueza y el poder, sin embargo, pueden ser irrelevantes, porque la riqueza también puede ser fruto de la rapiña, del despojo, del robo. La palabra de Dios solo muestra interés en el asunto de la riqueza y de la pobreza por las relaciones de injusticia que se derivan de la interacción entre los ricos y los pobres. Platicaba en la mañana con el hermano Sánchez. Él trabaja de vigilante y estaba en la feria, y dice: allá un hombre que estaba golpeando a la novia en el palenque. Llegan los vigilantes, uno de ellos lo quiere detener y el hermano le dice: no, que lo detenga la policía, tú no tienes autoridad para hacerlo. Llega la policía, dice, se lleva a la muchacha en una patrulla a su casa, pero el novio lo dejan libre. Dice: hasta que vio, dice el hermano, hasta que vio el carro que traía. Dice: era alguien o hijo de alguien. El mundo funciona así. La Biblia se interesa en la riqueza y la pobreza por eso, no por la riqueza misma, ni por la pobreza misma, aunque el ideal de Dios es la igualdad, que todos tengamos lo necesario para vivir. De allí, hermanos, que la palabra de Dios muestra interés a estas interacciones, y más que con criterios económicos, estas realidades deben ser valoradas con puntos de vista éticos. Ambas realidades son relativas. El hombre pobre puede llegar a ser inmensamente rico, como David, y un hombre rico puede caer en la miseria, como Job. Hay una segunda enseñanza en este pasaje. Estamos hablando de una vida incomprensible, cuya segunda característica es la búsqueda.
Independientemente de cómo la denominemos, todos los hombres buscamos la felicidad. No importa cómo la llamemos, realización personal, éxito, dicha, alegría, todos queremos ser lo más felices posibles. Y Blaise Pascal, un sabio que vivió hace 300 años, un hombre muy interesante, porque en la tradición católica se le acusaba de ser protestante disfrazado, porque ponía énfasis en la fe, y en la tradición evangélica se le ve como un católico, pero la verdad es que era un hombre cristiano, era un hombre de fe. Y Blaise Pascal dijo de una manera increíble: todos los hombres buscan la felicidad, no hay excepciones. Por diferentes que sean los medios empleados, tienden a ese mismo fin. Lo mismo los que van a la guerra y los que la evitan, es el mismo deseo en los dos, acompañados de diferentes puntos de vista. La voluntad jamás da un paso sino a ese fin, y es el motivo de todas las acciones de los hombres, incluso las de los que se cuelgan. Lo que Blaise Pascal decía es que cuando un hombre se cuelga, lo hace porque no cree encontrar la felicidad que está buscando. Obviamente, hermanos, es mucho más complejo que un asunto de querer. Es un asunto que puede ser hasta clínico, químico. Es decir, a mí me gusta, perdón que me detenga en esto, pero me gusta el enfoque que los judíos tienen respecto al suicidio. Ellos dicen, cuando encuentran a una persona que se suicidó, como los únicos que saben lo que aquí pasó son Dios y el muerto, hay que suponer que la persona fue asesinada. Y de esa manera tratas con respeto al difunto y con compasión a su familia. Si hizo lo que sospechamos que hizo, es entre Dios y él, tú no te metas, no te toca juzgar eso. Dice, a final de cuentas, él será responsable ante Dios, pero hay que tratarlo con respeto y hay que tratar con amor a su familia. Pues qué postura tan cristiana, hermanos, qué postura tan evangélica, es el Espíritu de Cristo allí. Bueno, esto decía Blaise Pascal. De hecho, usamos, no es necesario decir, obviamente Salomón no fue la excepción. El libro de Eclesiastés es la bitácora de su peregrinaje existencial. No es necesario decir que es un libro difícil, que se ha visto por toda clase de abusos y manipulaciones, y será así para nosotros hasta que no entendamos la clave de su interpretación. La clave de su interpretación está en el capítulo 12, versículos 13 y 14. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Salomón empezó su libro hablando del absurdo de la vida sin Dios. Sin Dios la vida es como Salomón la describe. El sol sale, se mete en un ciclo interminable, los ríos se vacían en el mar nunca se llena, el hombre está enteramente insatisfecho hasta que no encuentre al supremo integrador de la vida, y es precisamente el Señor. Un comentarista bíblico dice que en su argumentación el autor cita puntos de vista humanos que contradicen el mensaje global de la Biblia. Es decir, cita conclusiones parciales y humanas, habla de cosas que son medio ciertas y habla de cosas que claramente no son ciertas. William MacDonald, un comentarista bíblico del siglo pasado, dice, consideremos ahora algunos ejemplos. Eclesiastés 12:1 dice que es un consejo cierto y fiable para los jóvenes de todos los tiempos, que se acuerden de su creador en los días de su juventud. Esto es válido para todos los jóvenes. En el capítulo 4, el versículo 4 del capítulo 1 es solo medio cierto. Es verdad que una generación viene tras otra, pero no es cierto que la tierra vaya a permanecer para siempre. Las siguientes afirmaciones, tomadas literalmente, no son ciertas en lo más mínimo. No hay otra cosa mejor que el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre
en su trabajo, esto dice en 2:24, o en el 3:19, no tiene más el hombre que la bestia, o en el 9:5, los muertos nada saben. Pero Salomón no era ni un ateo ni un humanista. Su creencia en Dios fue la clave de la interpretación de su vida. Todo aquello añadido que parece dar sentido a la vida parece cancelado por la certeza final de la muerte. En Eclesiastés pareciera que el ser humano es víctima de un destino fatal, pero no es la conclusión final de Salomón. Para él, Dios controla la vida y la muerte y todo está determinado por sus designios. Es verdad que estos designios pueden permanecer desconocidos para nosotros, pero no hay razón por ello para la desesperanza. El sentido de la vida no puede permanecer oculto, nos puede permanecer oculto, pero a pesar de los momentos de frustración, Salomón tiene la certidumbre de que esa existencia tiene un sentido. Entonces el ser humano, el propósito del ser humano no es encontrar lo que Dios se ha reservado, sino disfrutar lo que claramente Dios le ha dado. ¿Y qué nos ha dado? La vida misma. Recuerde usted, ¿cuál es el fin último del hombre? Glorificar a Dios y disfrutar para siempre de Él. El gozo, la alegría, el disfrute no está peleado con glorificar a Dios. Si glorificamos a Dios y no disfrutamos de Él, no estamos cumpliendo con nuestra vocación existencial. Fuimos puestos en este mundo para ser, decía Reinhold Niebuhr en la oración de la serenidad, razonablemente felices en este mundo e increíblemente felices con Dios en la eternidad. Entonces Salomón lo entendió y por eso termina con esa clave. Por tanto, habrá de enfrentar sin miedo, con gozo y disfrutando lo que Dios ha hecho para los hombres. No se trata de entregarse a la búsqueda del placer, sino disfrutar y aceptar la vida con sus singularidades, sus pros, sus contras, con la vida, lo que la vida suma o resta, porque es un don de Dios. En suma, Salomón comienza a exponer la vanidad de las cosas terrenales a partir de su propia experiencia. Hay una expresión clave en el libro de Eclesiastés y lo repite varias veces. Habla de todo lo que ocurre debajo del sol, es decir, desde una perspectiva puramente humana. Desde una perspectiva puramente humana, la vida no tiene sentido. Decía Shakespeare, la vida es una sombra que se mueve. Ese es un actor que hace su papel con gritos y llantos y luego desaparece. Y la vida debajo del sol, desde la perspectiva humana, es exactamente así, pero a final de cuentas, en su búsqueda, Salomón encontró que la clave para darle sentido a todo esto era precisamente conocer a Dios. Cabe destacar que cualquier otro hubiera estado satisfecho con la vida de Salomón. Salomón no. Buscó el sentido de la vida donde pudo. No hay ningún problema en dedicar la vida a la búsqueda mientras no caigamos en aquello que describe el apóstol San Pablo en 2 Timoteo 3, cuando habla de los que están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Es decir, gente que siempre está buscando, pero realmente no quiere encontrar. La verdad, hermanos, es que Salomón descubrió que saber más no te hace más sabio, no te hace más feliz. Hace unos años platicaba con mi hermano Eric Hermes, usted lo conocieron, un médico, que un día llega y me dice, me pasó esto. Y le digo, ¿ya fuiste con el médico? Y me ve con la cara del niño, dice, no, Eric, tienes que ir con el médico. No es un asunto, le dije, el problema de los médicos, aquí está mi hermano Francisco,
es que tienen el as en la mano y saben todas las posibilidades cuando tienen un síntoma. Puede ser A, B, C, D, F, G, etc. El resto de los mortales, el que nada sabe, nada teme. Es decir, vamos al médico esperando que nos dé buenas noticias, pero ellos lo saben. Y al caso del hermano, y le digo, Eric, tienes que quitarte la bata y verlo como un asunto de mayordomía. Es decir, eres administrador del cuerpo que Dios te dio. No me dijo nada, pero a los 8 días regresó con una expresión feliz. Y me dice, fui al médico y no era lo que yo temía. Hermano, saber más no te hace más feliz. El placer, hermanos, Salomón tuvo 300 concubinas, 700 esposas. Yo no sé si se aprendió sus nombres. El nombre de 1000 mujeres de diferentes culturas, ¿cómo te lo aprendes? No le enseñamos nada nuevo a Salomón, pero Salomón dice que el exceso de miel te puede empalagar, y las personas promiscuas en algún momento viven una sensación de vacío. Estaba viendo un documental hace unos meses de personas que se dedicaban a la industria de la pornografía, y todas decían, hombres y mujeres, que vivían situaciones de depresión profunda debido a la promiscuidad. Es decir, eres una sola carne con tantas personas que tu vida está cuadriculada, está dividida, no tiene mucho sentido y llegan a una situación de depresión. La riqueza, Salomón la acumuló, pero con la riqueza ocurre que un hombre puede invertir su vida y los recursos de la vida para acumular riquezas que heredará a alguien que se las va a acabar en menos de una vida, y a veces las hereda el menos digno. En estas condiciones, hermanos, llegamos al tercer y último punto del texto, en donde vemos en la vida de Salomón una vida de incontinencia. Con todo, la vida de Salomón termina con una dura denuncia, pero el rey Salomón amó además a las hijas del faraón, a muchas mujeres extranjeras de Moab, de Amón, de Edom, a las de Sidón, Eteas, gentes de las cuales el Señor había dicho, no os unáis a ellos, y habla de la cantidad de mujeres que hubo en su vida. Pero al final la palabra de Dios dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón era perfecto con el Señor, como el corazón de David su padre. No es el tema, pero en el mundo judío se dice, y es cierto, que cuando Dios creó al hombre y creó a la mujer, usó dos verbos diferentes. Cuando crea al hombre usa el verbo bara, el mismo verbo que se usa en Génesis 1:1. En principio creó Dios, es ese verbo. Cuando crea a la mujer usa el verbo baná, que significa construir. Se usa para hablar de la edificación de los muros de Jerusalén en tiempo de Esdras, o la construcción del templo en tiempo de Salomón. Pero para construir usted necesita un proyecto, un anteproyecto, memorias de cálculos, infinidad de números y cosas que los que se dedican a esto tienen que hacer antes de pegar el primer ladrillo. Antes de que el edificio luzca la primer hilada de ladrillos o de piedras, hay un cimiento que no se ve y tiene que calcularse y tiene que construirse. Cuando Dios creó al hombre, dicen los rabinos, tomó un pedazo de lodo, le dio forma, le sopló, y eso es el hombre. Cuando creó a la mujer, edificó un proyecto especial. Le dio habilidades que el hombre no tiene. La mujer es más intuitiva, más perceptiva. La mujer tiene una mirada periférica con la que puede identificar las intenciones de otra persona. Una mujer no ve a un desconocido hacia los ojos, usa la mirada periférica, pero es un escáner tan poderoso que le permite saber si se viste bien, si se viste mal y cuáles intenciones trae. Una mujer le dice a su marido, no me gusta tu amigo. ¿Cómo crees, compañero de la universidad? No me gusta tu amigo, te va a meter en problemas.
Y hermanos, cuando la esposa dice eso hay que escucharlo. Cuando menos nos libramos del índice de fuego. Te lo dije. Te lo dije. Los que saben dicen que se debe a la manera como usamos el cerebro, a los cableados que tenemos. El cerebro de la mujer no es especializado, el del hombre sí. La mujer percibe con todos los sentidos, el hombre no. Cuando el hombre hace una cosa, hace una sola cosa. Decía la hermana Ciela García, los hombres son como los perros, nada más pueden hacer una cosa a la vez. Y alguien le contestó, pero lo hacemos bien. Sí, pero nada más hacen una cosa. Dice, las mujeres pueden lavar, planchar y cuidar al niño. Si el hombre está viendo la televisión, no hay otra cosa, y menos está viendo el fútbol. Está allí hipnotizado, dale el biberón al niño, pues se lo mete en la oreja. El hombre está embelesado debido a la manera como usamos el cerebro. Digo todo esto en función del texto. Dice que las mujeres de Salomón inclinaron su corazón, con lo cual hay un reconocimiento de que si la mujer es sabia, edifica su casa y ayuda al hombre a caminar en el buen camino. Si la mujer es necia, destruye su casa con sus propias manos. Pero a final de cuentas todavía pasa por la voluntad del hombre, y fue el caso de Salomón. Es verdad, tuvo todas esas mujeres, pero dice el autor sagrado, pero su corazón no era perfecto para con Dios, como fue el corazón de David con todo y sus propios problemas morales. Es curioso que en la tradición judía exista la tendencia de limpiar siempre el rostro de los personajes bíblicos. De Saúl se dice, hombros arriba, era más alto que todo Israel, significa que moralmente hablando era más grande que toda su generación. Pero cuando usted lo ve consultando una bruja, usted dice, ¿dónde está la grandeza moral de Salomón? De Saúl. Cuando hablamos de Salomón, se dice que era un hombre sabio, y que la razón por la que se llenó de mujeres fueron razones evangelísticas. Es decir, quería evangelizar a sus mujeres para que volvieran a sus pueblos y llevaran el conocimiento de la ley. Pero ¿quién evangelizó a quién? Es decir, ¿quién convenció a quién? A final de cuentas, la Biblia dice que su corazón no era perfecto delante de Dios. En ruso hay un proverbio, dicen ruka ruku moyet, una mano lava otra mano, y nosotros le añadimos, y las dos manos lavan la cara. Es la tendencia de ver a Salomón como un hombre perfecto, pero no es lo que dice la palabra de Dios. Matthew Henry, un puritano que vivió hace 300 años, hace un claro diagnóstico sombrío del rey. No hay un ejemplo más triste y sorprendente de la depravación humana en las Sagradas Escrituras que el que aquí se registra. Salomón se convirtió en adorador público de ídolos abominables, posiblemente dio paso gradualmente al orgullo y al lujo, y así terminó su gusto por la verdadera sabiduría. Nada forma en sí mismo una seguridad contra el engaño que la depravación del corazón humano. La vejez tampoco curará el corazón de ninguna propensión al mal. Si nuestras pasiones pecaminosas no son crucificadas y mortificadas por la gracia de Dios, nunca morirán por ellas mismas, sino que quedarán incluso cuando seamos incapaces de satisfacerlas. El que piense estar firme, mire que no caiga. Veamos cuán débiles somos cuando confiamos en nosotros mismos y no en la gracia de Dios. Vivamos pues en una constante dependencia de la gracia. ¿Cuál fue la razón de la apostasía de Salomón? La respuesta es clara. Dice el autor sagrado que Salomón se apartó del Señor. Su corazón no fue perfecto delante del Señor. Hizo una mezcla sintética de adoración al Señor y la idolatría, por la cual la adoración
que debía rendirse al Dios único y verdadero, no solo se lesionó, sino que ella misma se convirtió en idolatría al colocar al Señor al nivel de los dioses sin valor de los paganos. Existen, hermanos, temas de los que, a pesar de nuestra mutua dependencia de la Biblia, judíos y cristianos llegamos a conclusiones diferentes. Un buen ejemplo lo constituyen nuestras posturas ante el matrimonio y sus derivados, es decir, el adulterio y el divorcio. La primera diferencia radica en el concepto mismo del matrimonio. El concepto judío, al menos a nivel popular, giraba en torno a la idea de que la esposa era propiedad del marido, y el adulterio constituía un atentado contra el derecho de exclusividad de un hombre sobre su mujer. En otras palabras, equivalía a robo agravado. Éxodo 20:17. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa de tu prójimo. Esas cosas eran la mujer, la casa, el buey, el asno, etc. Al menos era el concepto popular, cosa que obviamente el Señor Jesús cambió. En contraste, la mujer, en su condición de pertenencia, no tenía derecho a exclusividad sobre el marido, y de allí la poligamia. Y la segunda diferencia radica en el concepto de adulterio. Entre los judíos, no toda relación extramatrimonial era adulterio. Estrictamente hablando, el adulterio ocurría cuando involucraba a una mujer casada o comprometida, porque era propiedad ajena. Pero cuando era con una prostituta o con una esclava, no había ningún problema. Y vemos pasajes como el libro de Génesis capítulo 30, donde el patriarca Judá va caminando en el campo, se encuentra una prostituta, y como quien compra un helado, se pone de acuerdo por el precio de su servicio. Usted conoce la historia. Al final resultó que era la nuera, que estaba obligándola a cumplir con la ley del levirato, la ley de los cuñados, que es incluso premosaica, antes de Moisés. Bueno, sin embargo, a pesar de que técnicamente no era adulterio, el Señor Jesucristo dijo: cualquier relación extramatrimonial es adulterio. Pero más allá de tecnicismos, nuestra otra no hay otra tentación que produzca tantos problemas a los hombres como el sexo. Sea la insatisfacción, las fantasías secretas, la infidelidad consumada, lo cierto es que el impulso sexual es nuestro tendón de Aquiles. No cometerás adulterio no es simplemente la prohibición de la infidelidad o ejercer la sexualidad fuera del marco que Dios estableció, sino tiene que ver con el matrimonio y su integridad. Ciertamente el Señor Jesús condenó al adulterio, y lo hizo de tal forma que en el Nuevo Testamento el adulterio es considerado como las conductas dignas de condenación. No os engañéis, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los avaros, ni los idólatras entrarán en el reino de los cielos. El Señor Jesús censuró el adulterio porque representa la amenaza más seria contra la sociedad matrimonial. A la luz de la Biblia, el adulterio tiene siempre un sentido moral, porque además de constituir una deslealtad a la palabra empeñada, es una violación también a un precepto divino. Sin embargo, la experiencia enseña que no solo la peor clase de seres humanos adulteran, también lo hacen las buenas personas, porque el adulterio tiene que ver básicamente con el tipo de persona que queremos ser. Dentro de cada persona hay dos impulsos, de cada hombre hay dos impulsos: la de ser fiel y leal al pacto, y la que busca la satisfacción y la realización personal. Esto se complica más en los tiempos de crisis familiar o económica. Los hombres no fuimos diseñados para saber cómo manejar los sentimientos. Tenemos que ser reeducados, reentrenados. Las mujeres sí. Los niños, los juegos de las niñas son sociales, son cooperativos. La comidita, la escuelita, la mamá. Los juegos de los niños son competitivos, la guerra, el fútbol, las luchas.
Cuando uno está creciendo, no chille, aguántese, sea hombre, no le demuestre miedo. Y cuando uno se casa, esperan que uno sea tierno, comunicativo. No se puede, hermanos. Tenemos que reeducarnos, o sea, a final de cuentas el matrimonio hace eso. Bueno, tenemos esa situación, y en los tiempos de crisis, si un hombre encuentra unos ojitos que le parpadean, pues hermanos, va a ser más vulnerable a la tentación, porque es una oportunidad de realización personal. Por oscuro que parezca, la persona siente que puede realizarse de esa manera, y vamos a tener que luchar con eso el resto de nuestra vida. En síntesis, el Señor Jesús nos llama a tomar decisiones profundas, no solo respecto al sexo, sino al tipo de persona que queremos ser y a los significados y propósitos de nuestra propia existencia. Y esto también se aplicaba a Salomón. También tenía que ver con Salomón, porque este era su tendón de Aquiles. Platicaba esto hace 8 días. El jefe de la familia que me ganó para Cristo acaba de morir, murió 102 años. Era un viejo colérico. Mi relación no fue tan profunda con él como lo fue con su esposa y con el resto de la familia. Él era un hombre un poco distante, pero era muy buena persona. Una de sus hijas platicaba con él ya cuando tenía más de 100 años y le preguntaba: papá, ¿usted obedeció a sus padres? Claro que sí, aunque me pegaban, los obedecía y los honraba. ¿Usted fue fiel a mi mamá? Y casi se indignaba: nunca tuve otra mujer que no fuera tu madre, jamás anduve buscando a otra mujer. Y la hija le dice: por eso Dios le dio una larga vida. Es el primer mandamiento con promesa. Dice: por eso Dios le dio una buena vejez. Lo interesante es que el hombre vivió más jubilado que trabajando. Cuando se jubiló, todavía vivió 40 años después. Entonces, Dios le dio una buena vida, y su hija le decía: es que fue obediente a la palabra de Dios. En poca estima tenemos eso, pero a final de cuentas está allí para nuestra instrucción y edificación. Como conclusión, debo ser honesto y confesar que desde que conozco la Biblia, Salomón ha sido para mí un desafío. En otras ocasiones hemos recordado que, como en la música, en la Biblia los sonidos y los silencios tienen valor. Es sintomático que el Nuevo Testamento hable 60 veces de David y 3 veces de Salomón, y 3 veces, 2 de ellas de forma desventajosa. Mira los lirios del campo, no trabajan, no hilan, y ni Salomón se vistió como ellas. La reina del sur escuchó la sabiduría de Salomón, pero aquí hay uno más grande que Salomón. 3 veces. Es común encontrar estudios biográficos sobre Moisés, Elías, David, pero yo no conozco un buen libro escrito sobre Salomón, no hasta la fecha. Es un personaje desafiante. Un sabio del pasado dijo al respecto: la idolatría en la que cayó Salomón en su vejez parece tan extraña en un rey tan sabio y temeroso de Dios como Salomón. Demuestra que solo en la dedicación del templo, por lo que muchos han sido incapaces de reconciliar estos dos. Algunos ven a Salomón como constructor y no pueden verlo en el final de sus días porque son tan contradictorios aparentemente. No pueden ver esta situación. La situación, hermanos, es que la experiencia nos enseña, y la Biblia, la palabra de Dios también, que este personaje fue el mismo, pero una gran sabiduría y un conocimiento refinado de Dios no constituye una defensa contra la locura de la idolatría, ya que ésta tiene sus raíces en el corazón y brota de los deseos sensuales y de la concupiscencia de la carne. Tengo un aliado muy apreciado para mí. Cuando tengo que hablar de un tema difícil, le mando las notas a mi hermano Raúl Cárdenas. Es un viejo, ya tiene cerca de 90 años, hermana Dulce, si mal no recuerdo, hermano Walter, como 90 años, y siempre le hago preguntas y me responde cosas que yo nunca había pensado. Así es que le doy crédito a mi hermano Raúl. En alguna ocasión estaba preparando un sermón
sobre la vida de Uzías y vemos que la vida de Uzías es un espejismo. Un rey grande, poderoso, que terminó de una manera desastrosa. Y me dice Raúl, dice, es que sin Cristo toda vida es un espejismo. Y es cierto, es engañosa, es perecedera, es pasajera. Tenía razón, y eso también vale para Salomón, porque a pesar de su grandeza también era hijo de Adán. Para Agustín de Hipona, lo que nos cuenta de aquí Salomón no era algo de extrañar. Salomón también era hombre. En la medida en que la doctrina del hombre de Agustín fue profundizando, se fue haciendo cada vez más pesimista, es decir, más realista. Y esto llevó a reconocer que sin la gracia no tenemos esperanza. ¿Cómo puede un hombre, el hombre más sabio del mundo, caer en tal degradación? El propio texto dice que su corazón no fue perfecto delante de Dios, pero existe otra teoría que propone una solución a las dificultades de esta historia. Hay quienes dicen Proverbios se escribió en la juventud, en tiempo en que Salomón era íntegro, y Eclesiastés al final de su vida, cuando se había recuperado de su apostasía, pero la Biblia no menciona esa recuperación. Agustín de Hipona da la respuesta cuando dice, no es de extrañar que Salomón cayera en el pueblo de Dios. ¿Acaso no cayó Adán en el paraíso? ¿No cayó el ángel del cielo y se hizo demonio? De aquí debemos aprender que no podemos poner la esperanza en hombre alguno, ni siquiera en nosotros mismos. En síntesis, para Agustín de Hipona, el verdadero Salomón es Jesucristo, el único juez sabio, el único rey justo, el único rey de reyes y señor de señores, el único que ofreció un sacrificio aceptable a Dios, el único en edificar su casa, aquel del que el autor del epístola de los Hebreos dice fue hecho más sublime que los cielos mismos. ¿Qué aprendemos, hermanos, de Salomón? Que sin la gracia estamos perdidos, que sin Cristo no hay esperanza, que sin Cristo somos esclavos. Pero hablar de Cristo no es hablar aquí de una doctrina o de un concepto, es hablar de una relación diaria. Esa es llevar a la práctica las palabras del Señor Jesús, quien dijo, quien quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es una vida de seguimiento, de discipulado, que le da razón a nuestra existencia. En la semana platicaba con un chico sabio, con Sammy, y él me dijo algo que está en la Biblia y la experiencia nos enseña, pero pocas veces nos damos cuenta. El hermano decía, el propósito de un hombre es hacer las cosas que quiere que los demás disfruten. Su vida, su testimonio, su enseñanza, su modelo, el patrimonio que haya hecho, no lo hace para él mismo, lo hace para que otros disfruten de eso. Y es cierto, hermanos, es exactamente así. Salomón vivió para el placer, para la sabiduría, vivió para el poder, pero al final de cuentas terminó en la peor de las situaciones a las que un ser humano puede llegar. San Agustín lo dijo, qué de extraño hay que Salomón haya caído así. No cayó Adán del paraíso, no cayó el ángel del cielo. ¿Por qué nos extraña que esto suceda cuando te apartas de Dios? Así es que, hermanos, la única clave para una vida de permanencia es seguir a Cristo, no hay más. Oremos a Él. Gracias, Padre, porque nos permites venir a tu palabra y encontrar que el único propósito de nuestra vida eres tú, glorificarte, pero también disfrutar de ti, también vivir esta vida de forma razonablemente feliz,
y vivir la eternidad de forma increíblemente feliz contigo. Permítenos, por tanto, vivir bajo el señorío de Cristo, siguiéndote a cada paso y obedeciéndote, Señor, hasta que nos lleves a tu presencia. Te bendecimos por esto, en Cristo Jesús. Amén.